Hola, ¿qué tal? Otra cápsula más de la sesión 2 de Entrenadores de la Mente. Y hoy te voy a hablar sobre el cerebro racional, la neocórtex. El neocórtex, básicamente, le llamamos a esta área del cerebro, el cerebro racional, el que crea juicios, porque aprende del peligro y transforma su realidad porque piensa, crea, establece relaciones, razona, evalúa conflictos y emite juicios. Esto se ayuda de otras áreas del cerebro, como es la ínsula, como es el círculo, el cíngulo, y todas estas estructuras que tenemos en el cerebro nos ayudan a tener una estructura lógica, pero también una estructura más integradora. Así es que esta forma de presentarte el cerebro reptiliano es una forma simple también de entender cómo funciona que un hemisferio izquierdo que tenemos relacionado con la parte más lógica, analítica, cuantitativa, pero cuando hablamos de un cerebro lógico, analítico, objetivo, cuantitativo, estamos hablando meramente de una interpretación externa. Es decir, nosotros necesitamos relacionar lo que se vive al exterior para poder entender y crear una lógica. Comparamos, y tenemos que relacionar constantemente las cosas para darle una lógica a lo que nosotros entendemos. Pero también hay una forma interna de interpretar este hemisferio izquierdo que tiene que ver más con cómo organizamos, cómo lo ponemos secuencia, cómo planificamos esas estructuras que tenemos internamente. Por eso le llamamos una forma interna de interpretar la vida, que eso es una cuestión de experimentación. Una vez que nosotros estamos viviendo y experimentando todos nuestros recursos internos, entonces podemos organizar, ser secuenciales, planificadores y detallados, o sea, le ponemos detalles a las cosas porque ese mundo interno necesita ser experimentado. Pero por otro lado tenemos un hemisferio derecho que es más interpersonal, es más empático, estético, compasivo, que tiene que ver también lo mismo con una visión externa, es decir, lo tiene que relacionar con otras personas, tiene que tener un vínculo con otras personas para entenderse a sí mismo. Por eso le llamamos externo y es el hemisferio derecho el que es más subjetivo en esa forma de entender la vida relacionando las cosas. Pero también tenemos el hemisferio derecho, que es más espiritual, más holista, pero el que experimenta, o sea, todo este mundo que tenemos dentro de nuestro cerebro empieza a experimentar con sus recursos internos para ser holista, intuitivo, integrador y sintetizador, ¿sí? Entonces, esas son las 4 formas que tiene nuestro cerebro de forma simplista, obviamente, pues, de manera de explicación, para que tú entiendas cómo podemos entender nuestro cerebro racional. Una forma lógica externa, una forma lógica interna, ¿no? Donde una es lógico, estructurado, objetivo, pero la otra organizativo, secuencial, planificador, y un hemisferio derecho que tiene que ver con la interrelación con las personas, con las cosas, como la estética, lo compasivo, lo empático, pero también con un acomodo interno de las cosas, como es un ser holista, intuitivo, integrador. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando el cerebro, como ya lo hemos completado, el cerebro racional es rebasado por el miedo, ¿sí? Es rebasado por el miedo, no por el peligro, por el miedo, entonces se desconecta y deja que tus otros cerebros, sobre todo el sistema límbico y el sensorial, actúen por él. Así es que entre más presión y más estrés le demos a nuestro cerebro, entonces el conflicto se encontrará en que entre más presión le tengamos, menos inteligentes seremos para tomar decisiones. Es que toma mucho en cuenta esto que te digo. Si nosotros le metemos presión a, ya sea a nuestros hijos, a nuestro colaborador, a nuestra pareja, menos inteligente para la toma de decisiones. Solamente va de esas 4 posibilidades que tenemos para tomar una decisión, solamente se va a aferrar a una y muy específica
porque fue la que los salvó de un peligro anterior. Así es que, y no necesariamente esa es la que les sirvió para poder sobrevivir, ¿no? Simplemente se le quita la inteligencia para tomar decisiones y deja que los otros cerebros del estado de supervivencia, a los cuales guardan memoria y reaccionan como cuando fue la primera vez que se salvaron, que normalmente era cuando eran niños, que no dimensionaban ni su tamaño, no dimensionaban ni su capacidad, así empezaron a tomar decisiones. Es por eso que vemos personas ya adultas o grandes con un miedo aterrador como si fueran niños, porque se reduce ese sistema a los recuerdos del pasado de donde tomó la decisión y por primera vez para enfrentar ese miedo. Así es que toma mucho en cuenta eso, por favor. Si quieres tomar una buena decisión, relájate, no presiones a la otra persona porque le quitas inteligencia. Muy bien, entonces esto es esta cápsula y espera las siguientes cápsulas de lo que estamos hablando, que es el cerebro humano.